Bueno, hoy es la última clase, porque el viernes hacemos solo consultas, el martes es el parcial. Eh, Así que bueno, nada, para hoy quedó, o sea, ya con lo de Agus del viernes pasado era lo último sobre lo que habla la última guía, así que hoy quería como comentar otra cosa que no, que no tiene nada que ver con el parcial. Y vieron que yo les decía cuando empezamos la materia y varios momentos después que bueno, que hay algunas de las preguntas que respondemos en la materia que son preguntas que ya estaban como de mucho antes, que no necesitábamos haber hecho álgebra 3 para saber que estaban esas preguntas y querer saber la respuesta. Como por ejemplo esto de lo de la regla y compás que vieron la última clase. Bueno, justo por cosas se dio que hoy vamos a hablar de una que no es de ese tipo. O sea, hoy vamos a hablar de una que sí, hasta hace 4 meses no nos significaba nada, pero igual es una pregunta simpática que tiene que ver con esto. Vieron que nosotros, bueno, calculamos grupos de Galois de las cosas. Y cuando calculamos grupos de Galois nos fueron apareciendo distintas familias de grupos finitos que conocíamos. Entonces, una primera pregunta que no es difícil es, bueno, dado G un grupo finito, ¿existe alguna extensión de Galois E sobre K tal que el grupo de Galois de E sobre K sea justo G? Alguien en algún momento ya me lo preguntó y ya lo comentamos por encima, pero ahora vamos a dejarlo escrito. Esta primera pregunta, así como está, o sea, si todo grupo finito es el grupo de Galois de alguna extensión de Galois finita, la respuesta a esto es sí. Y no es difícil de ver, porque recuerden que nosotros lo que sí ya probamos hace poquito es que siempre nos podemos conseguir ese n, ¿no? Para todo n supimos fabricar una extensión de Galois que tenía grupo de Galois Sn, que era esa que hicimos considerando el polinomio general de grado n, con las n variables algebraicamente independientes. Entonces, ya lo resolvimos para Sn. ¿Y por qué si lo resolvimos para Sn, entonces ya está también así como está? Todo grupo se mete en SN. Claro, ¿no? Eso era algo de álgebra 2. Ya lo resolvimos para Sn usando la extensión K de T1, Tn, variables algebraicamente independientes. No, acá. Permítame cambiar este K por un F, así me queda bien. No, tampoco me va a quedar bien. Eso se complicó. Necesito más letras. No, vamos a volver a poner. En vez de K vamos a poner Q. Total, puedo elegir el cuerpo que más me guste. O sea, si queremos una extensión de Galois que tenga grupo de Galois Sn, usamos esta, donde en realidad Q podría ser cualquier cuerpo, pero pongo Q para no tener que poner una letra nueva. Entonces, miramos n variables algebraicamente independientes y los polinomios simétricos elementales, como justo esto era el cuerpo de descomposición de x-t1, x-t2, así hasta x-tn, que es un polinomio separable, era una extensión de Galois. Y la gracia era que como eran algebraicamente independientes, las podíamos permutar como quisiéramos. Siempre había un morfismo que permute las t sub i de la manera que yo quiera.
por eso el grupo de Galois era Sn y no más chico. Bueno, ahora, como todo grupo finito es subgrupo de Sn para algún n, si ahora yo tengo mi grupo G, que es subgrupo de Sn, ¿cómo me fabrico una extensión de Galois que tenga grupo de Galois G? Podés usar el teorema de correspondencia de Galois. Ajá. Encontrás adentro del grupo de Galois de este que encontraste, que es isomorfo a Sn, un Ajá. subgrupo isomorfo al grupo que querés, Ujú. y usas la correspondencia para encontrarte la subextensión. Claro, agarro el cuerpo fijo, ¿no? Si G es subgrupo de Sí. Sn, miro el cuerpo fijo por G, y entonces por el teorema de correspondencia de Galois, resulta que el grupo de Galois de E sobre F es G. Entonces, nada, una vez que nos supimos fabricar todos los SNs, de ahí sale fácil fabricarme cualquier grupo finito, pero usando como cuerpo de base, como el F de la extensión, alguien raro, alguien que está en el medio entre estas dos cosas. ¿Sí? O sea, ya para SN ya habíamos usado a alguien raro, y ahora más raro porque encima está en el medio entre estos dos, entonces no sé bien qué sería. Pero se puede, ¿sí? Dado cualquier grupo finito, podemos encontrar una extensión de Galois que tenga a G como grupo de Galois. Entonces, la pregunta que sí es más difícil, Perdón, Mati, ¿sí? que vos decías alguien raro, y es raro realmente en el sentido de que no me acuerdo bien la demo, pero, o sea, como que no es constructivo, ¿no? La correspondencia es medio como que invocás el cuerpo fijo. Eh, bueno, pero eso igual no me parece lo más terrible, porque calcular cuerpos fijos es como calcular autovectores, básicamente. ¿No? Porque los morfismos de extensiones en particular son transformaciones lineales, y si vos estás buscando los elementos que quedan fijos por un morfismo, son los autovectores de autovalor 1. O sea, la parte de calcular los cuerpos fijos no me preocupa, porque eso es como un problema concreto de lineal, suponiendo que tenés una base para el espacio vectorial y qué sé yo. Por eso el problema no es tanto el calcular el cuerpo fijo, sino que estos cuerpos ya son medio extraños. Y entonces, esta es como la pregunta fácil de responder, pero la que no es fácil de responder, o sea, si esto era el 1, la pregunta 1. Mati, una pregunta. Sí. Igualmente, usando, porque nosotros después habíamos probado, habíamos hecho con polinomios en z de x, encontrar un polinomio tal que su cuerpo de descomposición tuviera Sn. O sea, nos quedaría un f quizás un poquito más lindo. O sea, no va a ser q, pero sería algo más lindo quizás. Tal cual, sí. Gracias por hacerme acordar de eso. Vamos a anotar eso. También vimos cómo construir un polinomio en Q de X con grupo de Galois Sn. Eso lo pudimos hacer con el teorema de Dedekind, asegurándonos de que haya la suficiente cantidad de ciclos para poder garantizar que con eso ya me generamos todo el grupo. Es decir, que existe
una extensión de Galois, pero de Q ahora, ¿no? Con el cuerpo de base raro. Tal que el grupo de Galois de esta extensión es Sn. Y entonces, usando esta, en vez de la otra más rara, de vuelta, para cualquier grupo finito, nos podemos conseguir una E sobre F que tenga grupo de Galois G. Ahora E y F van a ser extensiones algebraicas de Q, o sea que ya no van a ser tan terribles, pero de vuelta, el cuerpo de base, que es el F, no es Q, es una extensión de Q que se mete en el medio entre E y Q. Entonces, la pregunta ahora sí de verdad es, bueno, de vuelta, G grupo finito. ¿Existe una extensión de Galois pero de Q? Sin poner algo raro como cuerpo de base. Tal que su grupo de Galois es isomorfo a G. O sea, si me obligás a usar Q como cuerpo de base, porque todo lo que dijimos hasta ahora era partiendo de una extensión que capaz tenía Q como cuerpo de base, pero mirar el cuerpo fijo, entonces eso se me va más arriba. Si no me dejas hacer eso, si me obligás a usar Q como cuerpo de base, puedo construir una extensión de Galois E sobre Q que tenga como grupo de Galois G. Y bueno, este problema no solamente es más difícil, sino que no está resuelto. Y se lo conoce como el problema inverso de Galois. O sea, esto de ver qué grupos pueden aparecer como grupos de Galois de extensiones de Q. Esto está abierto, o sea que no hay ningún grupo que se sepa que no puede aparecer. Pasa que no se sabe si todos los grupos pueden aparecer, que podría ocurrir. Cuando existe una extensión E sobre Q que haga eso, se dice que G es realizable. O sea que el problema inverso de Galois apunta a ver cuáles son los grupos finitos que son realizables sobre Q. Bueno, ¿y qué es lo que se sabe por ahora? Se sabe que todos los grupos resolubles son realizables. Eso es una cosa que se sabe. Se sabe también que todos los Sn, que no son resolubles, pero también son realizables, y los An son realizables. Y algunas otras familias sueltas de grupos para las que se sabe algo. Pero creo que los resolubles como que agarran la mayor cantidad de los casos conocidos, y los Sn y An, que son ejemplos que conocemos de grupos importantes que no son resolubles, también son realizables. Pero hay varios que no se sabe si son realizables o no. Y bueno, lo que quiero... A ver qué dicen en el chat. Del monstruo, creo que algo leí hoy que decía todos los grupos esporádicos, salvo este, de los que tienen tamaños que no me entran en la hoja, ya se sabía que eran realizables también. Algo así. ¿Y cómo, o sea, cómo manejan esos grupos, no?
Pues digo, hay algunos son gigantes. Sí, no lo sé. La verdad no sé. Sí, sí, son gigantes. O sea, debe haber un laburo atrás de eso, tipo parva y parva de gente investigando. Sí, y mucha Forma. computadora, por supuesto, ¿no? Pero sí. Claro. Bueno, y los que les quería contar ahora es resolver un pedacito, una parte que sí sale de este problema, que es ver que todo grupo abeliano es resoluble, realizable, digo. ¿Se acuerdan que los resolubles, que dije que para esos ya está probado que son realizables, incluyen a los abelianos, ¿no? Los grupos abelianos eran trivialmente resolubles porque ya podíamos poner G y el 1 y eso me daba una serie resoluble. Es un subgrupo que el cociente te da abeliano, qué sé yo. O sea que dentro de los resolubles están los abelianos. Bueno, para los abelianos podemos probar, y lo vamos a hacer ahora, que son realizables, usando cosas que vimos acá. Entonces, vamos a ver hoy que todos los grupos abelianos son realizables. Siempre hablando de grupos finitos acá, ¿no? Que como les decía al principio, es algo que antes de saber lo que era un grupo de Galois no nos significaba nada, pero bueno, lo podemos probar. Antes de probar esto, una observación que nos va a ayudar es que si tenemos un grupo que ya sabemos que es realizable, entonces todo cociente de G también es realizable. O sea, tengo G y entonces tengo ya una extensión de Galois E sobre Q, tal que su grupo de Galois es G. Y ahora tengo un subgrupo normal H de G y miro G dividido H. ¿Cómo nos podemos fabricar una extensión de Galois de Q que tenga como grupo de Galois G dividido H? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cuándo pasaba que el grupo de Galois de una extensión era un cociente, digamos, de otro grupo por algo? Digo, mal y pronto se me ocurre, agarrás, o sea, pasás con la correspondencia a los cuerpos fijos y después usas la propiedad esa de que, como que el cociente conmuta, digamos. A ver, o sea, usando la correspondencia, yo puedo mirar el cuerpo fijo por H, ¿no? No por G dividido H, porque G dividido H no es un subgrupo de G, es un cociente. Sí, sí, claro. Entonces, nosotros lo que sabemos es que la extensión de arriba, la E sobre EH, esa tiene grupo de Galois H. Y nosotros queremos una que tenga grupo de Galois G dividido H. Bueno, esto lo usamos en resolubilidad, ¿no? Cuando la extensión de abajo era normal, que ocurre porque H es un subgrupo normal de G,
y sus grupos normales se corresponden con sus extensiones normales, ahí pasaba que la subextensión de abajo quedaba normal y su grupo de Galois era el cociente, ¿no? O sea, esto, H normal en G, implica que esto es normal, y por lo tanto de Galois, y el grupo de Galois de esta extensión, la de abajo, es isomorfo al grupo de Galois de la grande, cocientado por el grupo de Galois de la de arriba. Y el grupo de Galois de la grande era G, y la de arriba es H por la correspondencia de Galois. Entonces, siempre que tengamos un grupo que sabemos que es realizable, automáticamente todo grupo que sea cociente de ese grupo realizable también es realizable. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Algo para aclarar? Bueno. Entonces, antes de probarlo de una, nos podemos empezar preguntando, a ver, ¿qué grupos abelianos nosotros ya sabemos que seguro son realizables? O sea, ¿qué grupos abelianos ya nos han aparecido como grupo de Galois de cosas, de extensiones de Q en la materia? Las unidades de Zn. Las unidades de Zn, por ejemplo, es un grupo abeliano que sabemos que lo podemos conseguir como grupo de Galois de una extensión sobre Q tomando la ciclotómica, ¿no? Entonces, sabemos que las unidades de Zn es realizable pues es el grupo de Galois de la extensión ciclotómica Q de x y n sobre Q. O sea que estos los tenemos a todos. ¿Y estas unidades de Zn, cómo eran o en qué caso sabíamos bien lo que daba? ¿Eran fáciles de describir? ¿Qué sabíamos sobre las unidades de Zn? Y no es cíclico cuando es primo. Cuando es primo es cíclico. ¿Sí? Cuando n es primo, sabemos que eso nos da un grupo cíclico. Entonces, en particular, para P', las unidades de ZP, de Z sobre PZ, es el grupo cíclico de P-1 elementos. Es realizable. Entonces ya sabemos fabricarnos. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ya sabemos fabricarnos grupos cíclicos de orden P-1. Todos esos ya sabemos que son realizables usando simplemente una extensión ciclotómica. Y ahora, una vez que nosotros sabemos que ZP-1 es realizable, ¿no? Por ejemplo, no sé, tomemos el primo 101. Entonces,
Z100 ya sabemos que es un grupo realizable, o sea, sabemos fabricarnos grupos cíclicos de orden 100. Pero con saber eso, ¿cuáles otros automáticamente también ahora ya sabemos que son realizables? Y los divisores de 100. Y los divisores de 100, ¿no? Porque los cocientes de Z100 van a ser también todos cíclicos de orden un divisor de 100. O sea que, por la observación anterior, sabemos que si D divide a P-1, entonces el ZD, digamos, es realizable. Porque es un cociente de ZP-1. O sea que si yo les doy un grupo cíclico, cualquiera, de orden D, si ustedes logran encontrar un primo P que cumpla que D divide a P-1, ya logran probar que ese grupo cíclico es realizable. ¿Y para qué números D podemos encontrar un primo P tal que P-1 sea múltiplo de D? Todos, ¿no? Para todos, ¿no? O sea, eso era este teorema de Dirichlet, que lo probó Gauss hace 1.000.000 de años y después había usado algo que en ese momento no lo habíamos probado, pero ya en el contexto de la guía de cuerpos finitos podíamos probar ese lema de que los divisores primos del phi n evaluado en A o dividían a n o eran congruentes a 1 módulo n. Usando eso, entonces después uno se armaba un número que veía que no podía ser divisible por primos que dividan a n, y entonces solamente quedaban primos congruentes a 1 módulo n, y así veías que había infinitos de esos. Copiando la demostración de siempre, digamos, pero necesitas un número que puedas asegurar que no tenga otros divisores primos que no sean 1 módulo n. Entonces, por Dirichlet, que Dirichlet era para todo n, el Dirichlet, la versión débil de Dirichlet. En general, Dirichlet no solamente dice que hay infinitos primos congruentes a 1 módulo n, sino que para cualquier congruencia que sea coprimo con n, va a haber infinitos primos con ese resto módulo n, pero el que pudimos probar nosotros era con congruentes a 1. Para todo n hay infinitos primos congruentes a 1 módulo n. Deducimos que todo grupo cíclico es realizable. Si vos tenés el grupo cíclico de orden D, agarrá un primo que sea congruente a 1 módulo D, mirá la ciclotómica de índice P, y ahí adentro vas a encontrar una subextensión que tiene grupo de Galois ZD, porque ZD es un cociente de las unidades de ZP que es isomorfa ZP-1. Y bueno, nosotros dijimos que íbamos a probar que todo grupo abeliano finito es realizable. Y lo logramos probar para cíclicos. Que los cíclicos son como re especiales dentro de los grupos abelianos finitos. O sea, hay un montón que no son cíclicos. Pero a la vez, como que tenerlo para cíclicos, si hacemos las cosas bien, ya es tener un montón. Porque, ¿qué pinta tienen los grupos abelianos finitos? Los cíclicos son como los ladrillitos para armarnos los grupos abelianos finitos, ¿no? Todo grupo abeliano finito, por el teorema de estructura, es isomorfo una suma de grupos cíclicos. Y entonces ya con saber que todos los cíclicos son realizables, vamos a estar muy cerca. Entonces vamos a poner ahora sí, teorema.
todo grupo abeliano finito es realizable. Y entonces la demostración va a empezar diciendo que por teorema de estructura, el grupo abeliano finito G es realizable. Por teorema de estructura, G es isomorfo a una suma de cíclicos Z de 1, Z de 2, y bueno, y algo que podemos hacer seguro es, para cada uno de estos cíclicos que aparecen en la suma, para cada D sub I, encontrar un primo P sub I que sea congruente a 1 módulo S. Y vamos a tomar esos primos de manera que no repitamos primos. O sea, vamos a tomar P sub 1, P sub 2 hasta P sub R. Primos distintos. Tales que P sub I es congruente a 1. Módulo D sub I para todo I. Que existen por Dirichlet, ¿sí? Por Dirichlet para cada I hay infinitos que hacen esto, entonces puedo elegir alguno que no se repita con los que ya elegí. No hay problema con eso. Está sonando el celular y me distrae. Y bueno, ahora entonces, ¿qué pasa? Nosotros habíamos dicho que todo grupo cíclico era cociente de alguno de la forma ZP-1, y acá como que pego eso, ¿no? O sea, lo que debería ser claro entonces que G es un cociente del grupo ZP1-1 más ZP2-1 no, es como que en cada coordenada tengo a alguien que es un cociente del que le corresponde. Entonces hay un subgrupo que se forma, un subgrupo normal que se forma sumando los subgrupos correspondientes en cada coordenada, y al tomar el cociente queda como que dividís en cada sumando. Esas distributivas raras que solo funcionan con los grupos abelianos, pero está bien, ¿no? Podemos cocientar de esa manera. Bueno, a este lo vamos a llamar gemón. Y bueno, entonces, si logramos ver que el gemonio es realizable, ya está, porque dijimos que cociente de realizable era realizable, y G es un cociente de gemonio. Entonces ahora, ¿cuál es la extensión de Galois que yo tengo que tomar para que tenga este grupo de Galois?
No hace falta que nos vayamos muy lejos. ¿Cuál es una extensión de Galois que tiene este grupo de Galois? Nico dice, es la generada por, digamos, meter una raíz P sub i ésima primitiva de la unidad, como tomar todas esas como generadores, debería funcionar eso. Y de hecho puedo, si quiero, poner un solo generador. Puedo poner directamente una raíz de este índice. O sea, multiplico todos los primos y agarro una raíz primitiva de ese índice. ¿Y por qué el grupo de Galois de esa cosa es lo que yo digo? Porque el grupo de Galois de esa cosa son las unidades de Z, P1, P2, PR, Z, que por el teorema chino del resto, esto es isomorfo a las unidades de ZP1 por las unidades de ZP2. Y así. O sea, en general, por el teorema chino del resto, este anillo, este cociente de acá es isomorfo al producto de estos. Y bueno, ese isomorfismo preserva unidades, ¿no? Mando unidades en unidades. Para hacer una unidad en el producto necesitamos que cada coordenada sea una unidad. Y cada uno de estos que están a la derecha son los grupos psíquicos que queremos. Conclusión, solo usando extensiones ciclotómicas nos logramos formar todos los grupos de la pinta del gemonio. O sea, estos gemonio, directamente hay una extensión ciclotómica que tiene gemonio como grupo de Galois. Y gracias a Dirichlet y al teorema de estructura sabemos que todo grupo abeliano finito es isomorfo a un cociente de uno de estos. Como todos estos son realizables y cociente realizable es realizable, todo grupo abeliano finito es realizable, o sea, podemos conseguir una extensión de Galois de Q que tenga a ese grupo G como grupo de Galois, y lo logramos siempre, la E sobre Q que conseguimos siempre vive adentro de una cierta extensión ciclotómica. ¿Se entendió esta demostración? Como les dije, el problema en general está abierto, pero para resolubles, que es una familia mucho más amplia que los abelianos, ya se sabe que sí, que se pueden fabricarse extensiones de Galois de Q, existen, mejor dicho, extensiones de Galois de Q que tienen eso como grupo de Galois. Bueno, yo estoy pensando si quiero decir algo más o no. Creo que no. No tenía mucho más pensado para hoy. Como les dije, era más una cosa, dato de color, de algo que podíamos probar con las cosas que vimos antes, una pregunta de esas bien de curiosidad de matemáticas, de que una vez que uno hizo esto, dice, bueno, pero ¿será que cualquier grupo, no sé si tiene alguna aplicación, no sé si hay algún problema que quedaría resuelto si supiéramos que todos los grupos de Galois se pueden realizar o no? Me parece que es más una de esas cosas
de curiosidad. Las preguntas estándar que uno se puede hacer cuando aprende una estructura nueva. Pero bueno, es re temprano, pero no sé si tengo algo como para que valga la pena contar ahora. Me parece que prefiero más vale charlar o hacer más consultas. No sé.